Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis amados hermanos. Me presento, mi nombre es Emanuel Garza. Agradezco el espacio que se me ha abierto aquí en esta ocasión. Agradezco a los pastores de la Comunidad de Integración Familiar y al profesor Pedro eh, Martínez por impartir la materia de Teología Pastoral. Bueno, en esta hora, antes de iniciar con cualquier otra cosa, me gustaría hacer una oración. Primero que nada, para que todo lo que salga de mi boca pues sea orquestado primeramente por Dios, independientemente de lo que yo pueda decir, pues, que cada una de las palabras que salgan sean de bendición para nosotros, ¿no? Entonces acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este día que tú nos permites, Dios. Te damos gracias por este espacio que tú has permitido, Dios. Te pedimos que tú hables a través de mí, Dios, que tú seas el que me des las palabras necesarias para tu iglesia, bendito Padre. Sé tú úsame, Dios, permíteme ser un instrumento en tus manos, bendito Padre, y que toda palabra caiga en buena tierra. Te doy muchas gracias en nombre de Jesús, amén. Y bueno, antes que nada, me gustaría hablarles de lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 22 y 23, si gustan buscarlo, ahorita yo lo leo, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y yo decidí titular esta prédica: La paciencia es esencial para experimentar a Dios. Eh, hemos visto que algunas personas han visitado la iglesia, de hecho se han bautizado dentro de la iglesia, y realmente no han entendido y no han comprendido qué es la vida cristiana como tal. Muchas personas siguen creyendo que todavía pueden ser salvos por acciones o que se pueden ganar el cielo con ciertas cosas que hacen o incluso que aportan. Y no es cierto, la verdad tenemos que entender esta parte y podemos ver que no se obtiene por un esfuerzo propio. En este punto vamos a ver que la paciencia depende completamente del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo lo vemos manifestado en nosotros cuando cuando realmente nos rendimos a Dios, cuando realmente dejamos de vivir nosotros y ahora Cristo vive en nosotros, es cuando podemos sentir esa manifestación, ¿no? Podemos intentar vivir una vida como Cristo, pero realmente no tener el, la manera de cómo vivirlo, por más que lo intentemos si no tenemos al Espíritu. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, y de hecho es una historia que pues, me impactó, fue la historia de una señora que tenía mucho trabajo, muchos problemas, tenía una pareja, un noviazgo, y esta persona pues iba a la iglesia y todo, pero ya estaba cansada, ya estaba harta de la vida, ya no quería vivir, ya decía, ¿sabes qué? Ya estoy molesta por todo, ya todo me causa problema, ¿no? Entonces, pues llegó el momento donde dijo, ¿sabes qué? Renuncio a mi trabajo, termino con mi pareja y se fue. Dijo, ya me quiero dar de baja de la vida, básicamente, y dijo, pues voy a ir al bosque, voy a ir a platicar por última vez con Dios y a ver qué me dice. Y en eso llegó, y yo siento que su tono llegó como que enfadada, como que enojada, y le dijo, Dios, ¿podrías darme una razón, solo una buena razón? Dios le respondió, mira a tu alrededor, ¿ves el helecho y el bambú? Dice, por supuesto, o sea, tendría que estar ciega para no verlo. Dice, ok, pues mira, te contaré. Cuando yo hice el sembrado del helecho y el bambú, yo las cuidé mis plantitas, les di luz, les di agua, les di todo lo que necesitaban y el helecho rápidamente creció. Sin embargo, de la semilla de bambú no creció nada. Pasó un año, la seguí cuidando, no me di por vencido. Pasaron 2 años, igual el helecho seguía creciendo verde y frondoso. Y sin embargo, de la semilla de bambú, pues no crecía nada, ¿no? Y así, consecutivamente, pasaron los días, los años, hasta que llegamos al sexto año. Y en el sexto año apenas y salió un brotecito, pero muy insignificante a comparación del helecho. ¿Por qué? Porque el helecho ya estaba muy grande, ya tenía muchísima raíz.
Sin embargo, en el 7.º año, el brote que había salido de la tierra empezó a crecer un poquitito más y apenas se empezó a notar. A lo largo de 6 meses más que lo seguí cuidando, el helecho de bambú, el bambú creció hasta 100 pies de alto. Y eso tardó 6 meses en crecer el bambú. Y le dijo ella, no, la verdad es que tomó más de 7 años y medio en que pudiera crecer, ya que los primeros 7 años, en una aparente inactividad, el bambú lo que hizo fue completar un sistema de raíces que le permitirían sostener el peso que cargaría después. Y aunque las raíces que había echado eran fuertes, era lo que ella necesitaba para vivir, a pesar de lo que le costó crecer. Y Dios le dijo, mira, si de ninguna manera dejé a mi florecita que pues no pudiera cargar más de lo que podía soportar, cuanto menos a ti. El reto es que puedas soportar el peso de lo que se te va a venir. Entonces Dios le explicaba toda esta situación a la persona y le decía, ¿sabes qué? Pues mira, muchas veces aparentemente no tenemos una actividad como tal de crecimiento, sentimos que nos estancamos, que son problemas, que son diversas situaciones, y que en lugar de que se complete pues sí, cada una de las situaciones que tenemos, nos estancamos. Pero realmente todo eso te sirve, porque al final de cuentas yo no te voy a dar más peso del que tú puedas cargar. Dios nunca renuncia a nosotros, y Dios cultiva la tierra. Ahora que estamos hablando de cómo Dios cultiva la tierra, me gustaría hablar de precisamente los requisitos para que nosotros tengamos esa paciencia que debe de tener la persona para soportar el momento de tribulación, ¿no? Y algunos requisitos, o al menos los que yo sentí más importantes, fue el primordial, que es tener fe en Dios, donde dice que debemos confiar en Él, y a pesar de todo lo que tengamos como problemas y todo, Él nos va a guiar, Él nos va a dar una salida, ya que lo ha prometido y nos lo ha demostrado. Un segundo punto es tener obediencia. En la obediencia es más que nada para seguirlo a Él, seguirlo a pesar de que no nos parezca correcto, no nos parezca conveniente, porque nosotros al final de cuentas somos los que nos podemos equivocar. Dios no se equivoca. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios, tenemos que esperar con paciencia cuando Él nos diga y lo que nos diga que hagamos. También tenemos que tener discernimiento del tiempo, ya que nuestro tiempo no es su tiempo, y el Espíritu es el que nos guía a través de eso, a respetar el tiempo apropiado para lo que nosotros pedimos, ¿no? Muchas veces pasa que, no sé, se realiza algún examen y pues queremos saber luego las calificaciones, ¿no? Y muchas veces te dicen, espérate, tienes que aguantar hasta la siguiente semana que te entreguemos calificaciones, ¿no? Y obviamente es toda esa situación que nos genera incertidumbre, que nos genera miedo, que nos genera una cierta cantidad de, pues sí, de angustia. Podemos ver que Dios dice, espera, soporta, aguanta un momento, porque al final de cuentas tú vas a tener tu resultado en este caso, ¿no? Y aquí lo dice así, ¿no? Que Dios nos da la gracia para saber esperarlo, para no desesperarnos. Y Dios actúa sobre esas partes. Obviamente todo esto que estoy mencionando cuando ya tenemos el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios obviamente pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces creo que es el punto base. También debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Independientemente de tener fe y confiar en Dios, es amarlo, porque si no lo amamos no lo vamos a obedecer. Si no lo obedecemos, pues obviamente conlleva a tener pues, muchos problemas, ¿no? Pero en el amar a Dios también está la parte de que ya que como Él nos amó a nosotros también correspondemos a ese mismo amor. Y ese amor que Él nos dio fue a través de su Hijo. También tenemos que tener valentía. Y la valentía es al obedecer a Dios. Y van a decir que porque hago mucho hincapié en obedecer. Pero todo se basa, para que podamos conocer a Dios realmente, se basa en obediencia y
paciencia, porque sin ello pues no podríamos seguir lo que Dios pide. Eh, Puede que comencemos a sentirnos desesperados últimamente y digamos, no, pues ya mejor me siento como que estoy al borde del abismo, ¿no? Que me voy a caer. Pero lo que sí podemos tener con fe y que podemos descansar en ello es que Dios es todopoderoso y pues a pesar de todo siempre va a estar a nuestro lado y no nos va a dejar caer. Nos va a sostener en su mano y con Él, pues, ¿quién contra nosotros, verdad? También tenemos que tener determinación para esperar. Podemos ver en el Salmo 32:8 que afirma: te haré entender y te enseñaré el camino en el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando nos negamos a buscar la guía de Dios, somos impacientes. Eh, no recibimos los resultados esperados. Esperar lo que sea necesario hasta que Dios, en su infinita sabiduría, diga: ¿sabes qué? Creo que ya es momento. Es siempre la decisión más acertada, esperar. Y ahora, ¿para qué la paciencia es esencial para conocer a Dios? Pues podemos ver que la paciencia es esencial para llevar una vida en obediencia, ya que pues, se debe escuchar en todo momento, se debe obedecer y poner a un lado nuestros deseos y opiniones personales como tal, es esperar solamente la dirección de Dios. También es esencial para establecer buenas relaciones, ya que la paciencia es una cualidad que mejora todas nuestras relaciones, pues nos ayuda a pasar por alto los errores de los demás. Me pongo a pensarlo un poco y cuando hay ciertas dificultades, ciertos problemas que pueden ser absurdos, ¿no? Y digámoslo así, no, no son causa de algún problema, los dejamos pasar. Y si los dejamos pasar es porque tenemos esa paciencia, esa tolerancia. Y realmente no dañamos a la otra persona. Como cuando eres impaciente, pues realmente dices, pues por todo me enojo y por todo hago el clásico drama, ¿no? Y obviamente al hacer un drama puedes llegar a lastimar a las personas que pues a lo mejor no lo hizo con esa intención. Entonces también tenemos que aprender con base a la paciencia a tener buenas relaciones. También es esencial para identificar el tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos da su dirección específica, pero no siempre lo hará de manera inmediata. Muchas veces queremos las cosas de ya para allá. Queremos una respuesta inmediata donde nos digan, ¿sabes qué? Ya quiero, ahorita ya he terminado esta situación. Y no, muchas veces dice Dios, aguanta. Si en verdad atesoramos la sabiduría de Dios, esperaremos con paciencia a que Él nos revele su voluntad. También estamos un tanto de paciencia en esta situación para ver a Dios actuar. Muchas veces creemos que somos mejores que Dios. Muchas veces creemos que nosotros podemos hacer las cosas mejor que Dios. Y no nos damos cuenta de eso porque no dejamos actuar a Dios. Estamos luchando contra la marea y decimos, no, nosotros podemos y sí, vamos y todo. Y a la mera hora no. A la mera hora lo único que pasa es que el mar se nos viene encima, nos tira y ahí es donde realmente decimos, Dios, ayúdanos, ¿no? Y Dios riéndose desde arriba de, ay, mijito, si supieras que con un dedo te puede haber pasado, ¿no? Sin problema. Pero no podemos ver cómo Dios actúa si no tenemos esa paciencia, esa esperanza, esa confianza en Dios de decir, ¿sabes qué? Vas, Dios, actúa. Y lo hemos visto en muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos cuando nos enfermamos simplemente, ¿no? Que lo primero que hacen es correr al doctor o correr a cualquier clínica o algo. Cuando realmente lo primero que debemos de hacer es orar. Pedirle a Dios, Dios, ayúdame, sáname, cuídame. Entonces creo que podemos ver toda esa parte. También no tenemos que vivir con dudas e incertidumbres que provienen de confiar más en nuestra propia prudencia y opinión. La verdad, esto es algo que al menos a mí me pegó muchísimo porque suelo ser muy calculativo y suelo siempre sobrepensar las cosas y confiar en los cálculos que suelo hacer. Y eso me pegó muchísimo cuando lo estaba haciendo porque dije, tengo que aprender a confiar todavía más en Dios. Tengo que descansar completamente en Dios, ya que es lo que Él me pide, ¿no?
y es lo que Él nos ha estipulado cuando decidimos ser sus hijos. Dios nos salvó de acuerdo a su propósito y nos dará su dirección si se lo pedimos. No debemos pensar que se ha atrasado solo porque no nos ha dejado hacer lo que teníamos en mente. Dios siempre actúa en el tiempo correcto. Somos nosotros los que nos equivocamos. Debemos tener paciencia para confiar en el Señor y esperar, observar y meditar en qué Él lo hará y cómo lo hará. Así que, mis amados hermanos, yo en esta hora los exhorto a que lo primero en nuestras vidas sea Dios y que tengamos paciencia para saber qué hacer y cómo hacer. Qué es lo que Dios quiere que hagamos, en qué tiempo, en qué momento, y así cumplir con su propósito en nuestras vidas. Así que, mis hermanos, inclinen sus rostros, por favor. Bendito Padre, te doy muchas gracias por esta palabra, Dios, por este momento que tú nos permites, Dios. Te doy muchas gracias porque desde que preparamos el mensaje, Dios, tú llegas dejando la semilla en cada uno de nosotros, bendito Padre. Y uno de los primeros somos los que preparamos el sermón, ya que antes que otra persona se lo podamos compartir, Dios, los primeros que tenemos que reflejarte a ti somos nosotros. Te pido que esta palabra quede sembrada en los corazones de mis hermanos, Dios, y que tú seas bendecido y glorificado con nuestras vidas, bendito Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.